Ante tu presencia, Señor, venimos, Dios, en plena certidumbre de fe de que tú estás aquí, Dios. Y es tu presencia la que hemos venido a honrar. Es a ti a quien hemos venido a adorar, a darte culto. Comenzando, Señor, con el estudio de tu santa palabra. Hemos venido a pasar un tiempo, Señor, juntos en comunión contigo, donde sabemos, Señor, que tú tienes reservado para nosotros grandes beneficios para nuestra alma a través de tu palabra. Rogamos, Espíritu Santo, como hacemos cada semana, Señor, pedirte que tú, Padre, sea quien nos guíe, se nos ilumine y nos guíes a toda verdad. A cada uno de nosotros, Señor, porque todos estamos aprendiendo de ti. Todos somos tus discípulos. Todos, Señor, hemos querido, Padre, tomar esa cruz día a día y seguirte. Aprender cada día más a ser mejores hijos tuyos. Por tanto, Señor, síganos enseñando a través del estudio de Hechos y todas las valiosas lecciones que encontramos en este libro. Glorifícate, Señor, en cada clase, en cada maestro, Dios. Y apresura los pasos de los que están por venir para que aprovechen, Señor, el tiempo, ya que los días son malos. En Jesucristo nos encomendamos a ti. Amén. Hermanos, nosotros sabemos que el Señor está aquí presente. Una de las cosas que sucede cuando el pueblo de Dios se reúne a darle culto al Señor, una de las cosas que usted con toda confianza puede saber es que el Señor envía su palabra. Y Él está aquí y Él va a enviar su palabra en el día de hoy a través de la clase de escuela dominical, también a través del mensaje. Y eso es algo que Él hace porque Él es fiel y Él así lo dice en Isaías 55:11. Vamos a buscar ese pasaje de la Biblia, Isaías 55:11. Quiere decir, hermano, que esa debe de ser una de mis motivaciones para venir a la casa de Dios, el saber que Él aquí envía su palabra, o sea, algo que Él quiere enseñarnos de sí y de la vida cristiana. Todos lo tienen porque es nuestro texto lema. Vamos a leerlo juntos, Isaías 55:11, que dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Y es nuestra oración que verdaderamente la palabra de Dios sea prosperada en este día. Y una de nuestras responsabilidades es, con toda la fuerza de nuestro ser, prestar nuestra mente y nuestro corazón a recibirla. La semana pasada, en nuestra trayectoria estudiando el libro de Hechos, siguiendo los pasos de Pablo y su equipo misionero, vimos lo positivo que fue la obra en Berea. Digo positivo no que en otros lugares no lo haya sido, sino que peculiarmente fue una de las ciudades donde no se levantó esa oposición hacia la predicación de Pablo, sino más bien todo lo contrario. Mostraron un gran interés, hayan creído o no hayan creído, pero mostraron gran interés en las Escrituras. Mas sin embargo, inmediatamente que los de Tesalónica supieron de que Pablo estaba allí en Berea, enseguida mandaron para allá un grupo para, como dice, hacerle oposición. Y eso es lo que nos lleva a Hechos, capítulo 17, que es donde va a estar nuestro estudio de hoy. Hechos 17, versículo 15. Podemos empezar a leer desde el 13 para tener la idea de lo que está ocurriendo, que dice que cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes.
Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Así que vemos aquí cómo es que Pablo llega a Atenas. Atenas era la principal ciudad de Ática, era la capital del arte griego, se consideraba así, la capital del arte griego. Ustedes saben que Atenas en la actualidad es la capital de Grecia. La gente allí estaba entregada totalmente a la idolatría. Ellos siempre estaban buscando novedades. Ya la idolatría se practicaba allí desde hace mucho tiempo. Inclusive se dice que los antecesores de Abraham adoraban a dioses extraños. Josué 24:2. Todos los pueblos con que Israel llegó a tener contacto prácticamente eran idólatras. Eso no es lo que hacía del pueblo de Israel un pueblo escogido, un pueblo especial, un pueblo que era teocrático, nada más que adoraban a Dios. Y Dios en muchas ocasiones le advirtió a Israel a que no fuera idólatra. Por eso le dio los 10 mandamientos. En Éxodo 20, 4 y 5 encontramos el primer y segundo mandamiento advirtiendo acerca de la idolatría. Los repite en Deuteronomio 5, 8 y 9. El caso es que Dios le advirtió a Israel a que no se contaminara con el resto de las naciones que prácticamente se consideraban idólatras. Sin embargo, ¿qué fue lo que hizo Israel? Israel siguió las prácticas paganas de sus vecinos y llegó a cometer idolatría de dos maneras. Una de ellas, grave. Una de las cosas que hizo Israel, que fue grave. Ellos trataron de adorar a Jehová, fíjense, a Jehová, haciéndose ídolos que los representaran. Esto es grave. ¿Por qué nosotros decimos que es grave? Fíjate, aparentemente te dice, bueno, están adorando a Jehová. Como dice, están adorando a Dios. ¿Por qué es grave? ¿Okay? Número uno, porque dice Dios que en su esencia Él es espíritu. ¿Usted sabe dónde se encuentra eso? En Juan, capítulo 4, versículo 24. Es uno de los versículos donde nos muestra la esencia de Dios. Que Él es en esencia espíritu, quiere decir invisible. Él es el invisible. Y dice Juan 4:24 que los que le adoren tienen que adorarlo en espíritu y en verdad. ¿Okay? Quiere decir que según la esencia de Dios, nosotros tenemos que adorarlo a Él de una manera espiritual. ¿Okay? Esto me dice a mí que nosotros los seres humanos no podemos hacernos ninguna figura imaginaria. ¿Por qué les digo imaginaria? Siempre en otras ocasiones se lo comento. No es cierto que cuando nos imaginamos a Dios, ¿qué viene a nuestra mente? ¿Cómo nos imaginamos a Dios? ¿O cómo la gente se imagina a Dios? No, es verdad, Vicky, no es cierto. Por lo menos así antes de yo venir a entender lo que era la esencia de Dios en su espíritu, para mí yo me imaginaba a Dios como alguien con una barba blanca, una toga blanca, una túnica blanca, y se hacía uno una idea imaginaria de Dios. Sin embargo, es incorrecta. No debemos hacernos ninguna imagen de Dios, porque Él es espíritu. Cuando yo entiendo esto, es que yo puedo entonces conocer un poquito más y entender los atributos de Dios. Cuando Él me dice que soy omnipotente, que soy omnisciente, que soy omnipresente. Entonces, cuando yo entiendo de que Él es espíritu, que Él es el ser que lo llena todo, entonces no me puedo hacer ninguna figura imaginaria. Fíjate, ni imaginaria, ni mucho menos material.
Entonces ahí es donde llegó el error, el grave error de Israel, de caer en la idolatría, de hacerse una figura de Jehová. Cualquier figura que ellos se imaginaban. ¿Por qué? Precisamente porque es en contra de la esencia de Dios y es en parte limitar a Dios. Y de esto lo vamos a ver más adelante. De la introducción de esta clase es larga. Posiblemente nos tome esta y la próxima clase para después poder llegar a entender el mensaje que Pablo le tiene a la ciudad de Atenas. Todo esto es una introducción porque Atenas estaba sumida en idolatría y en filosofías que eran bien extrañas. El segundo pecado que cometió Israel en su idolatría, y vemos cómo uno nos lleva al otro, o sea, cuando caemos en un pecado fácilmente nos conduce al otro, fue abandonar totalmente a Jehová y fabricar ídolos que representaran ahora a otros dioses. ¿Ven? Entonces esto es gravísimo. Si el primero era grave, el segundo es gravísimo. O sea, porque entonces ya sí dejaron a Jehová para entonces fabricar los ídolos que otras naciones se habían apoderado. Entendemos por qué le vino el juicio a Israel. ¿Okay? ¿Por qué le vino el juicio a Israel? Porque dice la palabra, aquí él lo va a decir en Hechos, que Dios pasa por alto los tiempos de esta ignorancia. Hay tiempos que el hombre vive en la ignorancia y por eso que cae en el pecado de idolatría. Pero lo que Dios no pasa por alto es los tiempos de su revelación. Y Dios con toda claridad le reveló a Israel su palabra. Le dio a conocer su voluntad. Y le dijo específicamente, no te hagas dioses ajenos delante de mí. Y sin embargo Israel cayó en eso. Por eso fue que cuando Pablo llega aquí, vamos a ver el próximo versículo, el 16, dice que mientras Pablo los esperaba en Atenas, ¿esperaba a quiénes? A Timoteo y a Silas, que habían quedado allí en Berea. Dice, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Enardecer es como decir, no cabía dentro de sí. En otras palabras, ¿no? ¿Cómo pudiéramos nosotros porque yo sé que enardecer es en español, pero en nuestro vocabulario común, ¿cómo pudiéramos decir enardecer? Enardecer viene de alegría, de que estaban No. En parte porque ellos estaban celebrando otros dioses. No era en ese sentido. Sí, fíjate, él enardecía en su espíritu, enardecía. Bien, fíjate. Yo sé. Ah, sí. Ajá. Al pueblo el que estaba. Sí, pero Pablo era que cuando él veía la ciudad entregada en idolatría, él dice, se enardecía. Quiere decir, no cabía, le daba dolor. Ok. Bueno, entonces eso no es lo que nosotros a veces también, ese celo por Jehová, lo sentimos. Pero hoy vamos a aprender, ojalá que nos dé tiempo a llegar a lo que es la manera en que Pablo enseñó ahí en Atenas a tener mucha astucia a la hora de tratar con personas idólatras. Porque lo primero que tenemos que saber es que si se están comportando así, si están bajo esas prácticas, es porque no conocen la verdad, es porque están en ignorancia. Muchas veces nosotros enardecemos en nuestro corazón contra ellos y a veces les condenamos, les prejuiciamos, nos burlamos, pero sin haberles enseñado la verdad y el evangelio. Entonces no es justo. No encuentro justo de que nosotros tengamos ese espíritu de crítica si no hemos sido capaces de mostrarles la verdad de Cristo Jesús. Es cierto que cuando vemos todas estas cosas que hacen los hombres, nos enardece nuestro espíritu, es el celo por Dios, algo bueno, pero algo que hay que saber manejar y saber controlar para no terminar haciendo más daño
más que bien. ¿Okay? Allí, en Atenas, había muchos filósofos. Y sigo en la introducción de la clase para poder llegar a entender el mensaje. Usted sabe que la palabra filo viene de filiar, que es amor. Ese es el significado. Sophos viene de Sofía, que es sabiduría. O sea, cuando decimos un filósofo, es alguien que ama la sabiduría. Y eso era lo que ellos estaban. Ellos amaban las novedades. Ellos querían conocer y conocer. Eso fue una época en la historia del hombre. Hoy en día estamos en la, ¿cómo podríamos decir? Filotecnología. Es donde estamos hoy, ¿verdad? El amor a la tecnología. Y eso es lo que tiene la mente del ser humano hoy día prácticamente controlada. Bueno, en ese tiempo era el amor hacia las cosas nuevas, hacia la sabiduría. Y habían varios filósofos. Yo siempre digo que ese amor al saber tiene sus beneficios como también tiene sus perjuicios. Beneficios, porque ¿quién puede quitarle el beneficio al conocimiento? Nadie le puede quitar el beneficio que trae el conocimiento. Pero el perjuicio es cuando el conocimiento se te va para la cabeza. Entonces te olvidas de la práctica por el conocimiento. Cuando una persona se olvida de llevar a la práctica su conocimiento, no le dio nada bueno. Y por eso es que dice Eclesiastés 12 al 14, que es la advertencia que nos dice, el hacer muchos libros es, no sé cómo dice el versículo, no me recuerdo mucho, pero tiene algo que ver ahí con el hecho de hacer muchos libros, cuando dice el Señor que más bien preocúpate por tu alma, por la vida eterna, porque todo hombre va a venir a juicio delante de Dios. Y fatiga de la carne. Quiere decir, conocimiento tiene que ir a la par de la práctica. Si usted no practica lo que usted conoce, pues no le hizo nada de bien. Pero esta gente amaban el conocimiento, y entre los grupos que habían estaban los epicúreos. ¿Okay? Son los seguidores de Epicurio. Esta gente solo buscaban el placer. Su teoría era que el objetivo de la vida humana debía ser el de experimentar emociones placenteras. ¿Por qué yo les estoy diciendo todo esto? Es para que podamos entender la característica de Atenas, a lo que Pablo fue a enfrentarse allí a Atenas, y luego cuando tiene aquel encuentro con los filósofos. Por eso es que es importante conocer todas estas cosas. Los epicúreos, ya dijimos, para ellos lo importante era experimentar emociones placenteras. O sea, la felicidad era la tranquilidad apacible de la mente. Su clave era la experiencia, no la verdad. De alguna manera, estas filosofías no han dejado de ser. Han influenciado las religiones, han influenciado la mente de muchas personas. Hoy día estamos experimentando la nueva era, y ustedes han escuchado lo que es la meditación trascendental, y la gente que hace yoga, y la gente que hace todo este tipo de cosas. Viene de esta raíz, de buscar la experiencia a través de la tranquilidad de la mente, a través de las emociones placenteras, y no de la verdad. ¿Entiende? No de la verdad. Yo no tengo problema que usted se siente en un reclinable a pasar un tiempo inerte sin hacer nada. Trate de hacerlo, es bien saludable. Pero cuando yo pienso de que a mí lo que me va a ayudar es todas estas emociones y estas experiencias trascendentales, es ahí donde yo he caído en este tipo de práctica. ¿Usted quiere pasar un tiempo de paz y tranquilidad? Póngase a orar. Ore. Hable con el Señor. Ore. No hay nada malo en tener un tiempo tranquilo y orar. Pero vemos como hoy día esa mente de los epicúreos todavía está haciendo influencia en la vida del ser humano. Pero no era la única filosofía, estaban también los estoicos.
Su fundador fue de Chipre. Se llamó Zeno, con Z, Zeno de Citium, el fundador de los estoicos. Ellos enseñaban que había un ser supremo, pero muchos dioses subordinados. Ahora, esa mentalidad de los estoicos, noten cómo también la podemos ver en algunas religiones. Ejemplo, los mormones practican este tipo de mentalidad. O cualquier otra religión que tenga Dios, pero también ponga otros dioses entre Dios y los hombres. Nosotros sabemos, como dice primera de Timoteo 2:5, que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Es el único que Dios ha establecido como mediador entre Él y los hombres. El único. Cualquier otro que los seres humanos ponga es estoicismo, prácticamente. Y cualquier otro que los hombres pongan es un pecado grave, porque me está diciendo a mí que mi Jesucristo no es suficiente, Él no es todopoderoso, necesita ayuda. Entonces ven cómo es un pecado grave. Yo no puedo decir y creer que Cristo es 100% Dios y a la vez buscarle ayuda. Cuando Él me dice en su palabra, yo soy el único mediador entre Dios y los hombres. O sea, en la mentalidad del estoico, el hombre tenía facultades similares a los dioses. Debían conducirse por el intelecto y obedecer solo la razón. Practicaban el dominio sobre la propia sensibilidad. O sea, eran indiferentes al placer y al dolor. Ellos decían, no hay que darle consideración ni al placer ni al sufrimiento corporal. O sea, prácticamente lo que ellos tenían era nada más concentrado en el intelecto, en el razonamiento. Era una especie de panteísmo mezclado con fatalismo y orgullo. Y presentaban un monismo metafísico donde decían que solo la materia era real y que Dios era el espíritu racional. También estaba el panteísmo, que era una teoría filosófica que postula la identidad de Dios con el universo. El panteísmo dice, Dios es realidad, el mundo es una ilusión. Quiere decir, usted y yo somos también una ilusión. Quiere decir, Dios es todo. Dios no tiene individualidad distintiva ni personalidad. Esta es la filosofía básica que siguen las religiones hindúes y la ciencia cristiana. Sin embargo, la Biblia enseña en la palabra que Dios es un Dios personal, trascendente e inmanente. Personal quiere decir que tenemos una relación de trato con Él. Nosotros somos personas porque fuimos creados a la imagen de Dios. Y esta parte personal de Dios posiblemente sea la más fácil de entender nosotros. ¿Por qué? Porque somos personas. ¿Entienden lo que le estoy diciendo? La parte personal de Dios posiblemente sea la parte más fácil para nosotros comprender, por el hecho de ser personas, de haber sido creados a la imagen de Dios. ¿Qué es lo que me hace a mí una persona? ¿Será el cuerpo? No. Lo que me hace a mí una persona es el alma. El alma, lo cual es mi intelecto, mi emoción y mi voluntad. Mi intelecto, mi emoción y mi voluntad se desarrollan en un mundo material, en un cuerpo físico. Pero esa es mi parte personal, de manera que yo puedo tratar con otras personas. Y por eso es que es la parte que tenemos nosotros a imagen de Dios. Quiere decir, Dios es una persona. Cuando yo entiendo esto, significa que no es que Dios está allí, el mundo es una ilusión, sino que Dios me creó a mí para yo poder tener una relación personal con Él. ¿Entienden? Relación personal que es imposible de tener si estamos en pecado. Y por eso es que se necesita Jesucristo como mediador, y Jesucristo es el que nos reconcilia con Dios y permite que podamos
tener una relación muy personal con Dios. ¿Okay? Inclusive de llamarle hasta tú, como dice la palabra, que podemos tener la confianza de tutear a Dios, siendo Él el Rey y soberano del universo. Pero hay personas que no, en el panteísmo, este concepto de personalidad no se entendía, no se aceptaba. ¿Me entiendes? La otra parte es que Dios es trascendente. Quiere decir, el panteísmo veía a Dios en todo, en un árbol, en un animal, en una flor, en todo. Pero cuando decimos Dios es trascendente es que no podemos equivocarnos y tenemos que respetarlo como el creador. Él es el creador de todo. Todo existe por Él. El universo entero existe por Él. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En esa parte Él es trascendente. ¿Okay? Y hay que respetarlo, reverenciarlo como el Dios que trasciende la creación. Pero por el otro lado es inmanente. Cuando decimos inmanente, significa que no es que Dios se haya desconectado del mundo. ¿Me entiende? Como que precisamente la Tierra es un globo, una pelota redonda. No quiere decir que Él creó la Tierra, la echó a girar y a correr y se desentendió de ella. No es así. Y tampoco quiere decir que ya Él creó las cosas en 7 días y ya se desentendió de la creación. No, el mundo entero depende del Creador. Todos los días están surgiendo nuevas cosas, no me refiero creadas, sino en que viven, nacen y mueren. Y todo viene a subsistir por las manos del Creador que la sostiene. Inclusive nosotros los seres humanos. Si por un solo segundo el Señor nos quitara el oxígeno que respiramos, dejamos de ser. Todo en mi vida se lo debo a mi Creador. En esa parte Él es inmanente. ¿Entiende? Quiere decir que a la vez que Él trasciende el universo y la creación, toda la creación subsiste y depende del Creador. Bueno, todas estas ideas el panteísmo no las aceptaba. Creían, Dios sí es una realidad, pero todo el mundo es una ilusión. Y por eso es que imagínense la mezcla de todos estos pensamientos que tenía influenciado toda aquella gente. O sea, si usted va a coger un caldero, métele toda esta filosofía, métele todas las religiones grecorromanas, añádele las religiones de misterio orientales y mire a ver lo que sale de ahí. No necesariamente, pero gente confundida, gente engañada. Hermano, ¿era fácil llegar a Atenas con la predicación del Evangelio? Humanamente, no. Y es lo que a veces nos ponemos nosotros en nuestra mente, a pensar de que es imposible que uno le pueda hablar a estas personas, más cuando están así tan enraizadas y preparadas en su mentalidad. Pero el apóstol Pablo no iba en su poder, él iba en el poder del Espíritu Santo. Y segundo, todo lo que él llevaba era la verdad. Y cuando hablamos de la verdad, no es solamente llevar a Cristo y su Evangelio, es llevar la verdad de que Dios es soberano sobre las almas y que Dios va a hacer con su palabra lo que Él quiera hacer con las almas. Sea que hubiera un convertido, o sea que la ciudad entera se arrepintiera y se convirtiera a Cristo, esa era voluntad de Dios. Y como dice Isaías, todo lo que el apóstol Pablo tenía que hacer era llevar la palabra, porque Dios la envía, Dios la prospera y Dios va a hacer con ella lo que Él quiera hacer con la palabra. Esa era la verdad que hacía a Pablo fuerte, y que hacía a Pablo fuerte para llegar allí y enfrentarse a lo que se tendría que enfrentar. Y esa debe ser nuestra mentalidad a la hora de nosotros presentar la verdad, prepararnos con la verdad, porque eso es todo lo que usted necesita, como dice primera de Juan capítulo 5 versículo 20, estamos en el verdadero Dios, en Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Y sabemos que Él es el verdadero. Y eso es todo lo que usted necesita para llevar la palabra. Pero vemos aquí cómo Él no solamente se enardecía al ver a una ciudad completamente entregada a la idolatría. ¿Usted se imagina vivir en un ambiente así?
Por donde quiera que usted le rodea, sean imágenes, sean ídolos. Sí, a mí no me gustaría, inclusive. La gente no son creyentes, uno como se sienta, aún si eso es familia, pero como uno siente una atmósfera cargada que uno quiere salir de ahí volando. Pero más la idolatría. Yo he tenido experiencia de llegar a lugares donde la gente es brujera, la gente practica tales cosas, no hay un rincón en la casa donde no tengan algo relativo a su religión y tú puedes sentir esa incomodidad, sí, inclusive cuando usted va por el carro y ve las casas con sus imágenes delante, eso al creyente lo enardece, y Pablo se sentía así, podemos entender cómo él se sentía. Yo me acuerdo cuando viví en Jayalía que había una casa por atrás de Winn-Dixie que tenía una clase San Lázaro tan grande puesto así, cuando uno cogía la computadora allí estaba. Y a mí me daba tanta cosa que yo nunca caminaba por esa casa. Y nunca le tiraste una piedra. Sí, como una rodilla me daba a mí pasar por esa casa y verlo ahí era así. Ajá. Es desagradable esa situación. Yo trabajo en una tienda en Miami, en cubano, y se venden imágenes. Un día se lo dijo a una cajera, están negando a Dios con eso que venden, se ofendió. ¿Cuál es el problema? Si los tienes así, que valen $4. Si los tienen así, que valen 30. ¿Cuál hace el mejor favor? No tienen el mismo precio. Es de 30, hermano. No, pero es verdad. Eso lo que hacen es engañar al que lo compra. Están sirviendo de engañadores a personas que están en desconocimiento. Por eso porque estaba ofendiendo al santo. Digo, no, estoy ofendiendo a ustedes que son los que están haciendo negocio con las imágenes. Ignorancia, es lo que pasa, es la ignorancia. Nosotros nos enardece. Ahora eso sí, por ejemplo, a mí no me gusta, y si yo voy a ir a un lugar a comer, y entro a un lugar, y yo veo que está rodeado de santos, yo no como ahí, yo me voy. No tengo por qué estarles financiando también su religión. Siempre decimos que están en ignorancia. Sí. A veces la ignorancia es producto de la conveniencia. Porque la persona en que Pablo, la muchacha que adivinaba, cuando los dueños vieron que se le había quitado la adivinación, la cogieron con Pablo, porque le había tocado el negocio. Sí, pero aún eso es la ignorancia de la verdad. ¿Entiendes lo que yo te digo? Que si vienen al conocimiento verdadero de Cristo, toda esa mentalidad cambia. ¿Ok? Eloida. En este caso se puede ver que son bien ignorantes y que no habían escuchado nunca hablar ni de Jesús. Porque a través de todos los viajes vemos que al principio Pedro decía, aquel a quien ustedes mataron, a quien ustedes clavaron, a quien todo eso lo juzgaba y lo hacía recordar. Después entonces los otros viajes vemos que decía y los persuadía a ser cristianos. Y muchos se interesaban y crecían en el conocimiento de la palabra de Dios. Pero en este caso, al final de ese versículo dice que ponía a Pablo como diciendo, este está hablando de un Dios ahí. Sí, pero no te adelantes ahí, porque no hemos llegado a la clase. Claro, no te adelantes. Yo creo que ahí veo la diferencia de ignorancia. Yo sé, pero vamos poquito a poco. Llévenme al paso. Por lo menos hasta ahora hemos dado la introducción en el sentido, ahora te doy la palabra, hermano, en el sentido de entender en qué situación se encontraba Atenas. Esa es la idea de lo que hasta ahora hemos hecho y por qué Pablo se enardecía, hermana. Sí, no, yo estaba recordando sobre la niñez de uno cuando ve cosas. Había una casa grande allí en Puerto Rico, en los barrios, teníamos una ermita, una cosa allí hecha como la niñez. Papi, cuando veníamos de la iglesia, pues decía, mira, esa es la Virgen del patio, tengan cuidado. Esa es la Virgen del patio. Del patio. Tienen adentro, ¿cuántos santos? Sí, señor. Si afuera, imagínense adentro. Las paredes, las persianas. Así mismo. Esa era del patio, o sea, solamente hay que de bregar. Hermano, usted quería decir algo. Sí, ¿cuántos de aquí se acuerdan de la película La Guerra de la Galaxia? La Guerra de la Galaxia fue de la mente de George Lucas, pero fue también influenciado por John Campbell, un profesor de todo lo que es todo tipo de religión, y en un documental que se desarrolla como en 8 secciones,
hablando con Bill Moyer, que es una persona que indaga sobre personas y filosofía y demás, él declaró de que entre él y George Lucas crearon el nuevo ideal de filosofía religiosa para los Estados Unidos, y fue a través de la película. Mira eso. Donde el panteísmo estaba bien específico cuando él le dice que la fuerza esté contigo. Así mismo. En una de las series de las películas se mencionó la palabra Dios. Y fíjese, no, es cierto lo que usted dice, no solamente en esa película, sino que se puede ver en el fondo de lo que es el tema básico de todos estos episodios, todo esto que tenga que ser con poderes sobrenaturales, que es el panteísmo, donde decir el ser humano puede ser un dios, el Superman, la Superwoman, o sea, ya es el poder viviendo en el ser humano, que es curioso y le atrae a mucha gente, pero es el panteísmo. Eso es un buen ejemplo de lo que es esta filosofía. Ok, hermano, vamos a continuar el versículo 17, que dice que así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Al 18 dice que algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos, y ya sabemos ya, no mucho, pero por lo menos algo para poder identificar a estos dos grupos, dice, disputaban con él. Unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. ¿Okay? Así que vemos aquí cómo Pablo comienza a predicarles, y dice que unos decían que era predicador de otros dioses. Esa era la mentalidad que ellos estaban acostumbrados. Viene alguien con un nuevo evangelio, un nuevo tema, es un nuevo Dios. Y otros decían que era un palabrero. Ahora, vamos a continuar viendo. Dice que tomándole, le trajeron al Areópago. Como ellos andaban buscando novedades, pues les dio curiosidad. Y traen a Pablo al Areópago. Okay. No. El Areópago es un consejo de jueces, no es un lugar. Más bien no es un lugar, pero también es un lugar. Vino a ser aquel lugar reconocido por el Areópago porque allí se reunía el consejo de jueces. ¿Entienden la idea? Es un grupo de ellos que estaba encargado de escuchar las nuevas filosofías. ¿Okay? Tenían en su cargo todos los asuntos religiosos y educacionales en Atenas. Ellos se reunían en la colina de Ares, al oeste de Acrópolis. Y entonces la colina, o sea, precisamente porque allí se reunía el Areópago, que se llamaba Colina de Ares, vino a identificarse como el Areópago. ¿Entienden la idea? ¿Okay? Ares era el dios de la guerra. Precisamente después vamos a ver que Dionisio se llamaba el Areopagita. O sea, era alguien que estaba encargado de trabajar allí en aquel lugar, lo cual él se convirtió. Era un Areopagita. El Areopagita significa trabajaba en el Areópago, pero su nombre era Dionisio. Yo me digo, es que en mi barrio una doña que se llamaba Areopagita. Ahora yo digo, En Puerto Rico lo hay de todo, la verdad. Hay de todo. Allí hay de todo. Porque por eso usted se ríe, porque ahora usted sabe por qué. ¿por qué se llama así? O sea, le ponen Areopagita pensando que es un nombre bíblico, cuando era más bien un oficio. Ah, bueno, qué bueno. Sí. Muy bien, hermano, vamos a continuar. Dice el próximo versículo que tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí
en ninguna otra cosa se interesan, sino en decir o en oír algo nuevo. Ve que ellos mismos están diciendo, esta es nuestra característica como ciudad, queremos escuchar. Entonces dice que entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, o sea, en medio del consejo de ancianos, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Ok, vamos a ver aquí los dones que Dios le da a Pablo, porque no podemos considerar que estas cosas vienen natural en una persona. Hay talentos naturales que obviamente Dios los usa para su servicio, pero en cuanto al evangelio, a la predicación del evangelio, vemos los dones que Dios les dio a Pablo: elocuencia, sabiduría, una astucia, ciencia, que es conocimiento, una astucia tremenda para poder ser un gran predicador. Okay. Primero, él los halaga, pero los halaga con una verdad, no con una mentira. Hay personas que halagan con mentiras, y eso no es bueno. Claro, que usted no halaga con mentiras, usted halaga con verdad. Y él, en su astucia, los halaga diciendo: oye, yo observo que ustedes son bien religiosos. O sea, eso inmediatamente los infló. Quiere decir, él no llegó allí con un dedo amenazador, que por eso le estaba diciendo que hay que tener cuidado cómo controlar el enardecerse. Él no llegó allí con un dedo amenazador, diciendo: porque ustedes son unos idólatras, arrepiéntense, conviértense al Dios verdadero, les va a caer, los van a mandar al infierno, que les va a caer un rayo arriba. Él, mira, si él nada más que hace así, ahí mismo se lo cortan. Se queda sin dedo. Se queda sin dedo, lo sacan de allí y no llega al propósito de él, que era darles la verdad. Porque hasta que ellos no conocieran la verdad, por eso le digo, hermano, ellos estaban en ignorancia, en completa ignorancia. Y usted no puede ser un crítico de la ignorancia si usted no les ha llevado la verdad. Por lo menos aprenda eso hoy, a controlar un poquito ese celo, eso que nos da a nosotros cuando vemos lo mal hecho, y no condene lo mal hecho, a menos que usted enseñe la verdad o les corrija y les enseñe verdaderamente cómo deben de ser instruidos. Él no llegó así de esa manera. Él primero los halaga, lo cual no era una mentira. No atacó la idolatría ni los acusó de idólatras, porque en su mente estaba su objetivo. Su objetivo era dar a conocer a Cristo. Ese era su objetivo. Y su propósito era que lo escuchara. Entonces, él, con ese objetivo y ese propósito fijo, él procedió. Eso es como nosotros tenemos que aprender a predicar el evangelio. Si usted llega a una casa y antes de predicar el evangelio, usted lo que comienzan es a condenar y a juzgar y a criticar y a decirle lo malo que son y los infieles que son, ¿sabe qué? Usted lo que está haciéndose es una pared delante de rechazo y no está llevando a cabo su cometido. Lo primero que él hizo fue decir: yo vengo aquí a presentar a Cristo. Y también eso lo hizo con mucha astucia. Dice el 23, el 22, que entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Mucha astucia. Okay, con mucha astucia él les trae su evangelio. Él lo que hizo fue inmediatamente analizar la situación. Aprovecharse de que hay un Dios no conocido. Claro, él examina la situación. Él inmediatamente ve qué posibilidad yo tengo para aquí traerles el evangelio. Vio que había allí un altar
que dice al Dios no conocido, y ¿es verdad o es mentira? Ellos no conocían a Dios, y Dios es Dios. No se le puede quitar que es Dios, y ellos no conocían a Dios, y además fue tan propio porque precisamente estaba vacío, porque Dios no es espíritu, a él no se le puede poner figura. Así que hasta eso Pablo lo usó correctamente. ¿Okay? En aquella gama de dioses vio que había uno al Dios no conocido. Ellos tenían por si acaso a ellos se les olvidara alguno, los dioses no se enojaran con ellos. Entonces le tenían este altar dedicado a esto, por si acaso se les había olvidado alguna deidad. Así que ustedes se pueden imaginar aquel lugar lleno de altares. O sea, cómo estaba abarrotado de altares, que hasta había uno, por si acaso se les había quedado uno fuera. Así que para que ustedes vean. Y entonces él les dice al Dios no conocido. Hermanos, es cierto que hay mucha gente que dice yo creo en Dios y no lo niegan. Pasan de ser ateos a decir yo soy un creyente en Dios. Pero nos basta creer en Dios. A Dios hay que conocerlo. No es nada más que decir yo creo en Dios. Eso es una idea muy vaga. Nosotros tenemos que esmerarnos en conocer a Dios. Y cuando usted conoce a Dios, créame, usted se convierte de la idolatría. Usted deja de ser idólatra. Porque cuando usted conoce a Dios es cuando usted sabe ya, como hemos aprendido hoy. ¿Cuántas cosas hemos aprendido hoy de Dios? Okay, vamos a ver si ustedes las recuerdan. A ver, por lo menos yo mencioné 5 cosas de Dios. ¿Ok? Pero es decirla y explicarla. A ver, pero vayan por orden. ¿Cuál fue la primera que mencionamos? A ver, hermana, ¿qué queremos decir con eso? ¿Ok? Sí. Ni imaginaria ni material, porque él, ahí es donde entendemos que él lo llena todo, él lo llena absolutamente todo, y por eso es que él es todopoderoso, y por eso es que él es omnisciente. Eso fue una de las cosas que aprendimos hoy. Dios es espíritu en su esencia. ¿Ok? ¿Cuál fue otra cosa que aprendimos? Ajá. En primer lugar, me creó. Es mi dueño, es mi Señor, es mi Redentor, es mi Salvador. Y tiene un propósito conmigo. Quiere decir, me creó para una relación con Él. Y precisamente en esa manera personal de tratar con Dios, hermano, ahí entra también todos sus atributos. Quiere decir, Dios es suficiente para relacionarse personalmente, aunque las billones de criaturas en el mundo se convirtieran, Él es suficiente para mantener una relación personal con cada una de ellas, sin olvidarse de ninguna, sin ser negligente con una y favorecer a otra. Dios es suficiente. Entonces, en esa parte Él es personal. Hermano, ¿qué te iba a decir de trascendente? Todo lo que ha hecho proviene de Él. Ok. ¿Se puede conocer a través de su creación? No. Lo voy a explicar un poquito. La trascendencia ya implica de que a Él lo tengo que ver yo por sobre la creación. ¿Entiende lo que no podemos confundirlo con inmanente, que es la que yo quiero que usted se aclare en su pensamiento. Trascendente significa yo no puedo ver a Dios en todo, que es el panteísmo, que es la equivocación del panteísmo. Su trascendencia implica yo siempre tengo que verlo a Él, que Él trasciende la creación. ¿Entiende? Pero al decir trasciende la creación, no puedo caer en la equivocación de decir no tiene nada que ver con la creación. Y es de donde viene la otra, que es a la que usted está refiriéndose, el inmanente. Entonces, estas cosas hoy hemos aprendido de Dios, que por eso que yo le digo, nosotros no podemos contentarnos con decir yo creo en Dios, hay que conocerlo, para poder entonces tener una relación propia con Él, evitar lo que a Él no le agrada.
Y cuando usted llega a conocer a Dios, inmediatamente usted deja la idolatría. La deja. Porque usted lo ha conocido. Y esa era la idea de Pablo, presentarles a ellos al Dios no conocido para que inmediatamente toda aquella gama de dioses cayera, se derrumbaran cuando ellos llegaran a conocer al verdadero Dios. Comienza aquí ahora a mencionar varios aspectos de Dios que va a derrumbar cada una de sus filosofías. Y por eso es que es un tema tan amplio que no podemos seguir tratándolo en la clase de hoy, en los pocos minutos que nos quedan. Se lo vamos a dejar para la semana que viene, lo que es el versículo 24. Cómo él en su mensaje, como le digo, comienza a derrumbar los fundamentos de todas estas filosofías con el conocimiento propio de Dios. Así que vamos a dejarlo ahí, tenemos algunos minutos, yo sé que ustedes están desesperados para comentar. Entonces ahora es su oportunidad, Loida. Ay, sí, yo voy a hacer un cuento. Alguna vez me lo pensé. Al principio él dice que cómo nos imaginamos nosotros a Dios. Yo sé que Giovanni, el hijo de una vez estaba cuando chiquitito, yo lo llevé al médico conmigo, yo era la que iba al médico. Y en eso él estaba en un palo así, él dando vuelta y vuelta y vuelta en el palo, pero en eso viene un señor bajito, esto enfermo, todo volteado así sin poder caminar. Y le dije yo, Giovanni, quítate de ahí, cuidado con el señor. Y ese niño ha mirado al hombre de arriba abajo y me ha mirado así y me ha dicho, Galoya, el señor. Porque parece como uno, el señor le dice a Dios, no, que el señor, y se imaginaba al señor y al decirle yo que aquel viejo y ahora el señor, aquello le cayó, que me miró así y le dijo, Galoya, el señor. Ok, ¿algún otro comentario, hermano? ¿Algo que usted quiera añadir de la clase? ¿Algo que usted ha aprendido? Okay. Ajá. Exacto. Así mismo. Uh-huh. Para la idolatría no hay cabida. Uh-huh. Así es. ¿Okay? ¿Alguien más? Aprendieron mucho. ¿Eh? Así mismo. Hermano, esa idea es tan importante para mí, no solo en mi relación personal cuando yo oro, sino cuando yo me congrego en este lugar. Cuando yo sé que Él está aquí. Y esa es la diferencia que hace la fe y el conocimiento de Dios. Porque nosotros tristemente, los seres humanos, si Dios hubiera querido haberse hecho una figura y haberla puesta en medio de las congregaciones, yo estoy seguro que hubiera más temor, hubiera más reverencia, hubiera más devoción, hubiera más de todo. Pero solamente tenemos la promesa donde dice, donde dos o tres están reunidos, allí estoy yo. ¿La creemos? Si la creemos, entonces eso va como dice, a controlar y a manejar mi conducta en la casa de Dios. ¿La creo o no la creo? Pero yo creo que a veces a nosotros se nos es un poquito difícil aceptar el mundo invisible. A veces se nos es difícil aceptar, y tengan cuidado los que hablan mucho, que cada vez que usted abra la boca se traga un montón de microbios. pero son reales, y es verdad, pero no lo vemos. Así mismo a veces nos pasa con Dios, hermano. Sí, perdón, cuando hay una gran diferencia entre los que realmente conocemos, creemos en un Dios soberano y absoluto, y otras personas que realmente la tienen, especialmente, me voy a referir a un caso ocurrido en mi familia esta semana,
tristemente pues se ahogó una bebé, 12 Qué años. triste. Y cuando pues yo hablo con... ¿Y murió, hermana? Sí. Ay, yo- pobrecita. 12 años. Me dejaron ayer. Cuando me llama pues la esposa de mi hijo, que es la abuelita de la niña, me llama y me decía, por favor, ora, ora. Lo único que está el Señor aquí conmigo. Yo sé que tengo el Señor, pero esta gente necesita el Señor, toda la otra familia. Y ella me gritaba, oren por nosotros, por favor. Lo único que necesitamos es oración. Y eso como esta semana, cuando conoces al Señor, tú te rindas Claro. al Señor. Esa es la diferencia entre cuando creemos y tenemos otra filosofía. Eso es verdad. Porque fíjense que esta filosofía precisamente lo que prácticamente ellos tienen es un sentir de temor hacia Dios. Y lo que ellos hacen es tratar de mantenerlos complacidos, de mantenerlos felices, de mantenerlos contentos, porque ellos imaginaban que todas las cosas malas que les sucedían, plagas, catástrofes de la atmósfera, atmosférico, todo eso venía cuando un Dios se airaba. Y por eso ellos trataban de hacer todo lo posible por mantener toda aquella gama de dioses lo más complacido posible. Quiere decir que era una relación de temor. Pero no es la relación que nosotros los cristianos tenemos con Dios. Las criaturas sí tienen que tener temor, porque la ira de Dios se manifiesta sobre la raza humana. Pero los hijos de Dios no tienen por qué tener temor, hermano. Yo quería hacer un comentario acerca del conocimiento que tenían los filósofos y comparado con el conocimiento que Pablo también tenía, porque Pablo tenía mucho estudio. Y un autor dice que la razón, es decir, el conocimiento es bueno, pero que siempre la razón tiene que estar subyugada al espíritu. Está bueno eso. Si la razón no está controlada, la razón se dispara. Entonces llegamos a la conclusión de que Dios, a mí me parece que Dios se le hacía así, y la conclusión es totalmente rara, pero cuando ese conocimiento que uno busca, que es legítimo, está basado en una razón controlada por Dios, entonces uno llega a conclusiones. Está bueno ese comentario. Gracias. Ok, hermano, entonces con eso nos ponemos en pie, nos despedimos, ya hemos terminado la clase. La semana que viene vamos a seguir analizando el mensaje de Pablo ahí en Atenas. Oremos.